Bueno, para introducirnos en el tema, podemos afirmar que en el Ecuador, antes de la Constitución del 2008, la naturaleza aún no era considerada como un sujeto poseedor de derechos, y por esta razón, la naturaleza se había visto sumergida en un conjunto de vulneraciones hacia su integridad, unas, unas por ejemplo como la explotación, la minería, el extractivismo, entre otros más, que han perjudicado así su salud. Pero vale recalcar que todas estas actividades dañinas para el medio ambiente, antes de ser reconocido por el Estado ecuatoriano como algo serio e importante, sufría mucho más que ahora, por la razón de que, a pesar de que hoy en día ya poseemos con un gran catálogo de derechos ambientales, aún así, este se ha visto perjudicado de gran manera. Entonces, así surge la importancia de conocer, de analizar y de tomar en cuenta cómo ocurrió este proceso de reconocimiento de derechos por parte del Estado ecuatoriano, para así considerar al medio ambiente como tal un sujeto de derechos, y para ello se tendrán en cuenta ciertos aspectos. Primeramente, el significado en sí de los derechos humanos, esto como una manera de generalizar el contexto. También el proceso de constitucionalización de los derechos de la naturaleza, el conjunto de los derechos de la Pachamama, el marco de interpretación de estos derechos y por último los retos para la satisfacción de estos derechos de la naturaleza. Yo les voy a hablar sobre las notas preliminares de la comprensión de los derechos. Los derechos humanos establecen una lógica lineal evolutiva a través de las generaciones de los derechos. La primera generación son los derechos civiles y políticos. Estos derechos humanos protegen las libertades individuales y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación, en donde la obligación del Estado es la de hacer respetar toda la lista de derechos pertenecientes a esta generación. La segunda generación son los derechos sociales. Estos derechos asisten a los sectores más pobres y postergados de la población. Son especialmente los derechos de la clase trabajadora. Tanto en su origen como en su desarrollo están íntimamente ligados al industrialismo. Aquí las obligaciones de los estados eran prestacionales, es decir, de hacer, proteger y garantizar tales derechos integrando el principio de la progresividad. La tercera generación integró a los derechos relacionados con el ambiente sano, la paz y el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Y también nos habla de una cuarta generación, de las amenazas de las nuevas tecnologías. De estos derechos depende la concreción de la sociedad, abierta al futuro en la informática, en la manipulación genética y la agrotecnología. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que dentro de este contexto se ve la lógica del summa causai, ya que cuando hablamos de naturaleza o medio ambiente, no podemos dejar de lado u omitir la presencia de los y las indígenas, pues por la razón de que este grupo siempre ha estado presente dentro de esta visión, y recordaremos que este grupo son los que principalmente se han encargado de proteger al medio ambiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué significa esto del summa causai, que también se traduce como buen vivir. Para el presidente de la CONAIE, el significado de buen vivir consiste en vivir en un ambiente sano, comer bien, tener un espacio de vida, una educación de calidad y calidez, y de igual forma poseer salud. Pero en un lado negativo, muchas personas se han dejado llevar por el pensamiento occidental
en donde este buen vivir consiste en tener carros de lujos, casas grandes, edificios enormes, poseer y tener viajes a Europa, entre otras más. Es decir, que dentro de este pensamiento no hay la mínima preocupación e importancia hacia el medio ambiente, y además se puede revelar el enfoque y el gran peso que tiene el capitalismo. Entonces decimos que se necesita de los derechos de la naturaleza para poder alcanzar este buen vivir. Entonces, en lo que respecta a la evolución de este proceso de constitucionalización de los derechos de la naturaleza, se dice que tuvieron 4 niveles. En el primer nivel, haciendo un recorrido histórico en el constitucionalismo latinoamericano, el nivel más bajo de inclusión de la problemática ambiental fue la de ver al medio ambiente como objeto de protección susceptible de ser reparado. Es decir, que si se lo abusaba, era muy difícil volver a su estado normal. Y este nivel fue primeramente observado dentro de la Constitución colombiana del 1991. En el segundo nivel, aparece la protección del medio ambiente en relación con la satisfacción de un nivel adecuado de vida, y el país pionero de esta mirada fue Panamá. Apareció así un tercer nivel, la racionalización o conciliación entre vida humana, desarrollo y ambiente, y el país pionero en implementar esta mirada fue Cuba. Y el cuarto nivel que surgió fue el de no solo tener una visión ambiental, sino ecológica. El primer país en implementarlo fue Brasil. Finalmente, entonces, Ecuador, a través de la implementación de estos principios por parte de otros países latinoamericanos, también reconoció oficialmente a la naturaleza como sujeto de derechos en su Constitución del 2008. El sujeto naturaleza y sus derechos, los derechos de la Pachamama. Los derechos de la naturaleza y las obligaciones del Estado ecuatoriano siguen un modelo de clasificación en base al respeto, protección y garantía. El pueblo ecuatoriano celebra a la naturaleza como la Pachamama, de la cual somos parte y que es vital para nuestra existencia. A partir de ella se construye una nueva forma de convivencia, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir que es el summa causae. Por lo tanto, el reconocimiento de la naturaleza o Pachamama por parte de la Constitución reconoce los siguientes derechos: derecho a la que se respete integralmente su existencia, derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, derecho a toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad que pueda exigir a la autoridad pública el cumplimiento, derecho a la restauración y que está independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas. Bien, ahora después de lo que ya han explicado mis compañeros, también es importante abordar un cuarto punto, como es el marco de interpretación de los derechos de la Pachamama. Estos entendidos como la base que fundamenta dichos derechos. Es así que los derechos de la naturaleza, así como también las obligaciones que tiene el Estado para con los mismos, deben partir de 3 interrogantes. El primero, que es el por qué se crearon los derechos del sujeto naturaleza. Pues bien, se crearon para que ninguna otra ley o reglamento pueda quitar o prohibir sus derechos, también porque de esta manera se obliga al Estado a generar y a garantizar condiciones para que sean reconocidos, además de que así cualquier organismo gubernamental debe regirse a la Constitución para proponer su participación en algún proyecto, también porque permite crear políticas públicas en las que ya no se prevalecerá el interés particular y porque además se frena a cualquier organismo o persona que intente vulnerar los derechos a partir de reformas legales. Ahora, pasando al segundo punto, hay que entender que la naturaleza no habla como tal. Es por eso que necesita de la acción de terceros para que estos puedan exigir sus derechos. Y la segunda pregunta precisamente va encaminada a eso. ¿Cómo se exigen y se protegen los derechos del sujeto naturaleza? Pues bien, en materia de litigio, con el sujeto de naturaleza de por medio, se deben abogar por las leyes que favorezcan a las dos partes como iguales, ya no un interés prevaleciente. También se implanta el principio de indubio pro natura, en donde si se tratase de materia ambiental, el principio siempre favorecerá a la naturaleza y su protección. También no hay que olvidar que al ser unos derechos
iguales que los de los seres humanos, son de aplicación y exigencia directa e inmediata. Por lo tanto, también estos derechos son de características inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de jerarquía igual, tal como ya lo había mencionado mi compañera anteriormente. También no hay que olvidar que se debe garantizar que estos derechos no vuelvan a ser revictimizados y también que se cumpla con la reparación integral en caso de haberse dado una vulneración de derechos. Otra vez, en materia de litigio también, de carácter ambiental esta vez, se debe permitir que cualquier persona natural o jurídica de forma individual o colectiva ejerza esta tutela de los derechos de la naturaleza y los exija como tal. También, no hay que olvidar que se podrá solicitar medidas cautelares para evitar o detener la violación o amenaza de los derechos contra los mismos y finalmente la política ambiental siempre debe ser transversal. Finalmente, como tercer inciso de esta cuarta parte es el cómo participa la naturaleza en la democracia del país. Pues bien, a través de 4 entes fijos como lo son. El primero, que es a través de las personas, comunidades o pueblos y nacionalidades que fueron afectadas por la vulneración de sus derechos en un primer momento. También mediante cualquier persona natural o jurídica de forma individual o colectiva que solicite la tutela, como dije anteriormente, y a través de consultas a las comunidades que fueron implicadas en los proyectos ambientales. También no hay que olvidar que al ser referente todo lo de materia ambiental va a ser considerado como de interés público. Los derechos de la naturaleza no solo deben ser enunciados, sino también comprendidos en sus diferentes contextos, como lo hemos hecho, para respaldar y proteger este pacto entre la sociedad civil y la Pachamama. Y finalmente, como quinto punto tenemos los retos para la satisfacción de los derechos del sujeto a naturaleza. Aquí el primer reto es el falso desarrollo, en donde las políticas públicas por un lado han protegido la naturaleza, pero por otro la han sobreexplotado al regenerar sus recursos. Esto no ha ayudado en nada a mejorar las condiciones de vida de las comunidades aledañas, siendo así la razón para que superar este reto se plantee como crear políticas públicas que beneficien a la economía del Estado sin sacrificar ni a la naturaleza ni a las personas que viven en ella. También por otro lado tenemos el segundo reto, que es el fallo de la justicia. Aquí la sociedad perdió la fe y la confianza en el sistema por la debilidad, carencia e ineficiencia de la justicia. Así se propone mejorar el sistema de justicia y reformar las políticas públicas ambientales. Y como tercer reto tenemos Decisión Hombre-Naturaleza, en donde los críticos han divulgado que la sociedad y la naturaleza son dos cosas diferentes y distintas. Sin embargo, lo que no han tomado en cuenta es que la naturaleza no es solamente la flora y la fauna, sino también las personas que viven en ella. Por esta razón, para superar el tercer reto debemos pagar la deuda que tenemos como sociedad con la Pachamama.